operacional para realizar una preamplificación de 94 veces. La entrada debe disponer de un circuito tal que provea una frecuencia de corte inferior de 10 Hz. Las resistencias de la red de amplificador operacional deben estar compensadas debemos hacer una compensación. Eso en el operacional. Para la ganancia de potencia, se debe implementar un circuito amplificador de clase B, simetría complementaria, y disponer de algún circuito que solucione la distorsión por cruce. La carga es de 8 ohms. Calcula la eficiencia máxima para una señal de entrada de 50 milivoltios y calcular la potencia máxima del amplificador de clase B y seleccionar los transistores correspondientes. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo es el planteo? A mí me quedó una duda, profe, con lo de la compensación de corriente de polarización. ¿Eso es para lo del offset de las entradas del Claro, operacional? claro, es para eso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que los amplificadores de potencia los utilizábamos cuando ya anteriormente se había realizado una ganancia de tensión? ¿Se recuerdan eso? Y Claro, después sí, con sí. después con el amplificador de potencia ganamos justamente potencia. ¿Mm? Bien, entonces lo primeramente que tenemos que hacer acá está planteado que tenemos una señal de entrada de 50 milivoltios pico. ¿Mm? No pico, pico, pico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar un amplificador no inversor con una ganancia de 94 veces, ¿no? Para ello, eh, nosotros ya conocimos de antes la fórmula de ganancia de un amplificador no inversor, que esa ya es bien conocida. Entonces, imponiendo a una de las resistencias, la resistencia R1 de un K, y despejando, ahí tendremos ya nuestra fragmentación en el operacional. ¿Mm? No es más nada que, no es más que eso. Luego, para compensar el efecto de la corriente de polarización en el amplificador, tenemos que agregar un resistor R3 en la pata no inversora. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron? Para compensar las corrientes de polarización. No Ese lo resistor, recuerdo bien. ahora lo vamos a ir viendo y cuando vean el circuito final se van a acordar. Que para poder hacer esa compensación de corriente tenemos que hacer una relación tal que esa resistencia que está en la pata no inversora a masa, digamos, tenga que tener un valor tal que sea el paralelo de R1 y R2, las resistencias de realimentación. Al agregar esas, digamos, esa resistencia, hacemos una compensación en las corrientes de entrada de la operación, en las corrientes de offset. Bueno, luego, una vez ya realizada la compensación, que yo les voy a mostrar acá el circuito final, hemos hecho entonces hasta ahora esto. Hemos calculado esta resistencia y ¿Qué esta pueden hacer un resistencia poquito de que... zoom, profe? Tengo que hacer más zoom, perdón, perdón. Ahí se ve mejor. Eh, Tenemos esta resistencia y esta resistencia que son las que nos dan la ganancia, ¿no? Esta resistencia es la de compensación, que tiene que ver con el paralelo de estas dos. Ya como un K es mucho más chica que 93K, es aproximadamente a un K, no, la R3. Hasta ahí hemos hecho esta primera etapa, ¿no? Hemos hecho la ganancia y la compensación de corriente. ¿Mm? Hasta ahí se va viendo, ¿no? Sí, profe. Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora, la consigna que seguía, es hacer un pequeño filtro a la entrada con una frecuencia de corte inferior de 10 Hz.
nosotros vamos a aprovechar esa resistencia de compensación para hacer el filtro. ¿Mm? Entonces, la frecuencia de corte va a ser igual a 1 sobre 2pi R3 por C2, que es el capacitor de filtrado. Despejando, nos va a dar que el capacitor C2 es igual a 16 microfarados. ¿Mm? Vamos a ir abajo de nuevo. Entonces aquí ya tenemos toda la etapa de entrada con la preamplificación, ganancia de tensión y el filtro. ¿Mm? Hasta ahí ya hemos logrado lo que queríamos. ¿Mm? Una preamplificación. Profe, una consulta. Cuando veíamos esto del tema del cálculo de la frecuencia de corte, tanto en baja como en alta, el análisis, generalmente el profe lo daba para simplificar, hacía un análisis de admitancia cero en el capacitor sobre el que nosotros queríamos encontrar lo que era la frecuencia de corte, y de ahí analizaba y siempre te quedaba lo mismo, te quedaba que la admitancia era 1 sobre la resistencia total por la capacitancia del capacitor que tenés ahí. Mm. El tema es, si nosotros tenemos que aplicar ahí que haría lo mismo, porque está usando R3, ¿por dónde cerraría esa malla? Es como que cierra por la misma masa virtual que tiene el operacional y la masa de la fuente, Y la masa para ese virtual la tenés análisis. acá. La masa virtual la tenés acá. Ujú. ¿Mm? Y vos, digamos que el filtrado lo va a cerrar por aquí. O sea, va a filtrar a través del capacitor C2. Claro, ¿Mm? R1 no tendría incidencia ahí. No. Y acá tenés la masa virtual. Pasa Que que ese corre. análisis es para transistores, no sé si aplica también para operacionales. Mm. Pero ahí ya no, Porque lo no veíamos con lo- el modelo de baja frecuencia, alta frecuencia de transistores. Ahora más adelante vamos a ver, repasar un poco con transistores baja frecuencia en el próximo ejercicio. ¿Mm? Bien. Ahora, este, ya teniendo ya la primera etapa ya concluida, eh, ¿qué tenemos que hacer para hacer ya la ganancia de potencia? Eh, Implementar un amplificador de simetría complementaria, ¿m? Con transistores NPN y PNP, utilizando una red de prepolarización con los dos diodos. ¿De acuerdo? Sí, una Sí, consulta le voy a profe. hacer. Obvio. Sí. Nosotros acá implementamos una frecuencia de corte, eh, pero pasa bajo sería, ¿cierto? Claro, Para hacer el paso alto, sería lo mismo, pero colocando el capacitor al revés, digamos. claro, pero Y sí, donde va la digamos que, sí, sí, acá la idea es, digamos, conceptualmente implementar, pero tendría que hacer otra cadena de filtro pasa abajo y un filtro pasa alto. no, Tendrías pero que la forma hacer, de hacerlo es esa, digamos. claro, En donde va sí, R3 sí, iría un capacitor y del otro lado iría la resistencia, ¿cierto? claro, sí, sí, es como como lo vimos en el práctico de amplificador de instrumentación, ¿de acuerdo? Claro, claro. Sí, sí, por eso le preguntan. Sí, sí, claro. Acá simplemente nos está, la consigna nos pide un filtro pasa abajo. Bien. Eh, entonces, a ver, tenemos que hacer una red de prepolarización eh, con diodos. ¿M? ¿Para qué? Para que en los dos transistores de simetría complementaria estén al borde de la conducción. Apenas le entre la señal de audio, empiecen a conducir y trabajar. ¿M? Entonces, si recuerdan, nosotros tenemos que hacer nuestra red de prepolarización, que acá está calculada, partiendo
Vamos a ir acá, partiendo desde más BCC, yendo por R6, D1, D2 y R7. Hacemos ese camino de la malla. Profe, yo en ese circuito no logré entender si lo tuviéramos que armar nosotros, sabiendo que necesitamos en la base emisor 07, cómo llega a esa tensión, porque calcula la tensión de la BR, que las hace iguales, pero no me puedo dar cuenta cómo hacerlo si lo tuviéramos que hacer para otra tensión. Supóngase que el transistor tuviera 1,4 en vez de 0,7 en base emisor. Y ahí, a ver esta fórmula. Y aquí, bueno, que tenés que poner dos veces el voltaje de los diodos. Y vos decís 1,4. Tendrías que poner dos veces 1,4. Si fuera Darlington. No sé si es esa la consulta. Hijo de puta, me está doliendo la panza. ¿Hola? ¿Sí? No sé si respondí la consulta. Perdón, profe, se me estaba acordando. Sí, Sí. sí. Bien, bien. Entonces, haciendo este análisis, es una malla. Ahí ya podrías tener el voltaje, digamos, en las resistencias y por ende puedes calcular, digamos, el valor de la resistencia sabiendo la corriente, dependiendo del diodo que elijas y la hoja de datos, ¿no? Los ceros, el voltaje instantáneo en corriente directa, 0,7, y tenemos aquí 0,03, ¿no? A ver. Entonces, en base a esto, ya calculas ya a qué corriente necesita ese diodo para la conducción. 3 miliamperes. Esto sacas de la hoja de datos. Acá dice el voltaje, digamos, el amplificador funciona con un parante de 8 ohms y el voltaje pico de entrada es de 50 milivoltios máximo. Con la ganancia del amplificador operacional de 94, ¿a qué voltaje va a entrar en el amplificador clase B o AB? 4,7 voltios de voltaje y pico de entrada. ¿Eso lo ven? O sea, yo ya hice mi amplificación de 94 veces. Sí, profe, hasta ahí bien. Bien, acá vemos, ¿no? El gráfico, muy pequeña señal, la roja es la de entrada y la de salida, ya hemos ganado en tensión. Como el voltaje que resulta a través de la carga es aproximadamente igual al de entrada, nosotros podemos asumir que la BI pico es aproximadamente igual a la PL pico, o sea, la tensión en la carga pico. Eso ya lo hemos visto en el práctico, ¿no? La potencia desarrollada en la carga, la potencia de salida, es la corriente en la carga RMS por la BL RMS. Haciendo unos reemplazos por los valores pico, ¿qué nos queda? Nos queda que la potencia de salida es la tensión en la carga pico dividido 2 veces RL. La potencia de salida entonces es 1,38 vatios. La potencia desarrollada en la carga. Vemos que la BL pico, que está en azul, es la potencia desarrollada en la carga. Esto es una simulación de ORCAD. ¿Hasta ahí?
¿Cómo van? Bien, profe. Bien. La corriente pico, entonces, que tenemos que calcular y que necesitamos saber, que circula atrás de la carga, es el voltaje pico en la carga dividido la carga, los 8 ohms. Aquí tenemos entonces que nos da 587 miliamperes. ¿Mm? Ahí ya hemos calculado la corriente pico en la carga. Pero nosotros necesitamos más bien la corriente promedio, que es extraída por la fuente de alimentación. ¿Mm? Y que es una sumatoria, ¿se acuerdan que es una integral? El resultado de una integral. El resultado de esta integral es la I de C, es 2 veces por la IL pico dividido pi. Es el resultado de la integral. Eso lo habíamos visto en el práctico. Teníamos los gráficos. A ver, si los tengo acá. Mm. Bueno, no me quiere mostrar el gráfico. Bueno, no, ¿se acuerdan en el práctico que hacíamos un promedio entre las corrientes en cada uno de los transistores? ¿Eh? Sí, ¿Se profe. acuerdan eso? Sí, sí. Sí, sí, digamos que no sé qué le pasa a la compu, que no lo quiero mostrar. Digamos. La potencia suministrada por la fuente de alimentación, entonces es una multiplicación de la tensión por la corriente, este promedio, ¿m? Que es, en este caso, está dando 4,48 vatios. ¿M? La potencia, entonces, media, disipada por cada transistor, es la diferencia entre estas dos potencias, ¿m? Dividido 2. ¿Por qué? ¿Por qué lo dividimos por 2? Porque, bueno, son dos transistores. ¿M? Cada transistor va a estar disipando en su colector 1,55 vatios. ¿Mm? La potencia de salida máxima que se entrega a la carga en la operación B es cuando, ¿se acuerdan? De que cuando la tensión en la carga era prácticamente igual a la tensión de alimentación. ¿Recuerdan eso? Y por ende, la potencia de la tensión de entrada era prácticamente igual a la tensión de alimentación. ¿Recuerdan eso? ¿Me Así puede sería la repetir, señal profe? igual a la tensión de la fuente. Claro, cuando la tensión de entrada es prácticamente igual a la fuente, por ende, la tensión en la carga es prácticamente igual a la fuente. ¿Mm? ¿No ven eso? Sí, profe. Bien. Luego, para la operación clase E, la potencia máxima disipada por los transistores de salida no ocurre en la condición de entrada o salida de potencia máxima. La potencia máxima disipada ocurre cuando la tensión, o mejor, la tensión en la carga pico es igual a 2 dividido pi por BCC. ¿Se acuerdan del gráfico ese? Miren. A ver si me responde. Sí, eso lo habíamos visto en la curva de potencia. Claro. A ver si me da bolilla. Ahí está. ¿Se acuerdan de esto? La potencia Sí, profe. máxima disipada no ocurre en este punto, ¿no? Ocurre en 2 sobre pi. ¿Mm? Y bueno, entonces, lo cual
A eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de selección del transistor. ¿Mm? Para la selección del transistor tenemos esta ecuación que es la potencia máxima que nos va a dar entre los dos transistores, ¿no? Es 2 por SC cuadrado dividido pi cuadrado dividido RN. Esta potencia es importante. ¿Por qué? Porque es la que nos va a dar la potencia adecuada para seleccionar nuestro transistor óptimo. ¿Mm? Haciendo estos cálculos, nosotros ya sabiendo esto, podemos saber qué transistor usar. ¿Mm? En base a tablas de selección, por ejemplo de BGT, ustedes pueden seleccionar el transistor óptimo para que no se queme cuando le inventamos la potencia máxima. ¿Mm? ¿No ven eso? Sí, profe. Bien. La eficiencia del circuito, lo que ya hemos visto, es una relación entre las dos potencias, ¿no? Que ya habíamos calculado anteriormente. ¿Mm? 1,38 dividido 4,48. En este caso, nos da un rendimiento del 30%. ¿Mm? La potencia de salida y la potencia de entrada. ¿Mm? Entonces ya sabemos nuestro rendimiento, que bueno, es medio bajo. ¿Cómo haríamos nosotros para aumentar ese rendimiento entonces? ¿Lo recuerdan? ¿Me lo pueden decir? Y podríamos usar otra salida, otro esquema, o, Aumentando o la tensión de entrada, por la ejemplo. BCC, o la tensión de Claro. entrada. Aumentando, por ejemplo, podría ser dos opciones. Aumentar la tensión de entrada de los milivoltios o aumentando la ganancia del amplificador de entrada, del preamplificador. La idea es que llegue más tensión a la entrada del amplificador clase B. ¿Mm? ¿Lo ven? Profe, o sea que la señal de entrada tiene que aumentar o la fuente de tensión continua que No, alimenta el amplificador. no, la fuente de tensión continua tiene que estar constante, no la podemos variar. Eso no debería cambiarse. Sí, me parece lo que habíamos visto en clase, si no recuerdo mal, era que la tensión de entrada, entre más cerca estuviera el valor de BCC, Claro, mayor eficiencia, o sea, mayor rendimiento le podíamos sacar. claro. Entonces lo que les planteaba, que tenemos dos caminos. O aumentamos esta tensión o aumentamos esta ganancia. ¿Mm? De las dos formas vamos a tener más tensión acá, más cerca de la tensión de alimentación. ¿Mm? Profe, Entonces, cuando dice de que mientras más cerca de BCC esté, más eficiente ¿es el valor pico o el valor RMS? sí, Ok. bien. Luego, entonces, a ver, ¿qué más queda? No mucho más. Para la selección entonces del transistor, esto es importante, pienso. eh, Tenemos que tener en cuenta tres factores, que eso está en la hoja de datos. La potencia disipada máxima que puede soportar el transistor, el voltaje colector emisor máximo que tiene que soportar el transistor, que tiene que estar en el orden de los 2 VCC, y la corriente de colector máxima pico. ¿Mm? Con esos tres factores de selección, ustedes pueden seleccionar el transistor adecuado para el amplificador. ¿Mm? No sé si está Bien, ahí. profe. Y bueno, acá vemos el ejercicio, el circuito, una red de prepolarización clásica. Esta señal también podría haber entrado por el medio de los dos diodos y no usar estos capacitores. Pero bueno, eso será lo que sería el primer ejercicio de repaso, que tiene que ver con potencia. Profe, si ponemos las señales entre los diodos,
¿Cambia algo en el diseño del amplificador? No cambia. En realidad esos capacitores están para aislar continua y si estas tensiones, la veces C más y la veces C menos, fueran exactamente iguales, no haría falta esos capacitores. Nosotros asumimos en la simulación que son iguales, pero por ahí en la vida real no necesariamente tienen que ser iguales y tendríamos un pequeño desnivel. Y con eso los evitamos. ¿Mm? Profe, ¿y puede ser que entre los dos diodos se cree una masa virtual? Sí, de Porque hecho es hay la una única masa forma que me... virtual. Hay una masa virtual. Si estas dos tensiones son exactamente iguales, se genera un cero acá. ¿Y entre los diodos? También, el tema que si si estas fuentes no son exactamente iguales, tendríamos un problema. Pero si fuera un cero, podemos poner acá la entrada de señal. ¿Mm? ¿Por qué se hace una masa virtual ahí entre los diodos, profe? Porque por la No igualdad de los del las tensiones. transistor, sino los de la fuente, la de la red de prepolarización. Se genera la masa virtual porque Ah, por la fuente. por la misma Igual que fuente. antes. Claro. Es por la misma fuente que vos tenés acá. Se genera, es una igualdad, porque acá vos tenés más de, si estos son exactamente iguales y estos son exactamente iguales, se genera un cero ahí. Es una simetría. ¿Mm? Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. No, hasta ahí nada, profe. Bien. Esto está subido a la UV. ¿Mm? O si lo quieren rever. Bueno, yo lo cierro. Bien. Ahora vamos a ver algo de lo que es respuesta en frecuencia. ¿Se acuerdan de los ejercicios estos? Un poco. O lo vamos repasando. Algo recuerdo por lo menos por el parcial de la teoría, profe. Ah, bien. Bien. Bueno, este ejercicio lo que traté de hacer es un pequeño mix que tenga todo. Determinar en este amplificador las frecuencias de corte inferior y superior, la ganancia de banda media y la ganancia de banda media. ¿Mm? Y se solicita trazar bode. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos el pequeño amplificador. Tenemos todos los datos, ya sea para alta frecuencia o para baja. Es un cálculo acá, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero aquí? ¿Mm? Con todos estos datos, ¿no? Lo primero que vamos a calcular es la polarización del transistor. ¿Mm? Por ende, vamos a llegar al valor de ICQ. Calculamos la RB, que es el paralelo de R1 y R2, la BBB y la ICQ. ¿Mm? Conforme a esto, ya tenemos los primeros datos que nos están haciendo falta, ¿no? Esto es un análisis. ¿Mm? ¿Hasta ahí alguna duda? No, Bien, esto es clásico. No es más nada que... Nosotros podemos calcular también con los datos que tenemos el HIE, que son los 25 milivoltios dividido el ICQ por el HFE. ¿Mm? ¿Se acuerdan de eso, no? sí, Sí, profe. profe. Bien. Ahora, el siguiente paso, como nos pedía acá, frecuencias de corte inferior. ¿Va? Vamos a ir por el lado de las frecuencias de corte inferior.
¿Se acuerdan que teníamos que hacer 3 circuitos equivalentes para cada uno de los capacitores de la red? ¿Se acuerdan de eso? Claro, porque tenemos el de CE y el de CB, que tenemos que hacer el análisis de baja frecuencia de esos dos, y después los de alta. Claro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer el cálculo para C primeramente, el capacitor de emisor. Profe, una consulta. ¿Cuál seleccionamos como dominante ahí? Y no, acá no tenés que seleccionar el dominante porque ya está ahí, ya está diseñado. Vamos a ver, haciendo este análisis, cuál es el dominante. Ah, está bien. ¿Entiendes? Porque se acuerdan que uno de los ejercicios que teníamos, nosotros diseñábamos y decíamos cuál iba a ser el dominante. En este caso ya está calculado, ya existe el dominante, vamos a ver cuál era o cuál es. Y bueno, simplemente hacemos ahora el análisis. Claro, te va el de la menor frecuencia, te va a quedar como dominante. Claro, y que esté más cerca del polo. Ahí lo vemos. Bueno, entonces acá tenemos a C en primera instancia, todos los demás los consideramos un cortocircuito, ¿no? A C sub C y el otro C sub C. Entonces hacemos un reflejado hacia la izquierda. Tenemos que RE va a estar en paralelo con el HIE dividido el HFE más el paralelo de RS y RB dividido HFE más 1. ¿A eso lo ven? Profe, disculpe, me quedé pensando en lo que estaba hablando recién. Para baja frecuencia no es siempre dominante el del emisor. Digamos que uno lo puede diseñar así. Ahora estamos haciendo un análisis. Uno decide cuál es el dominante en el diseño. Uno nos pone en décadas anteriores a cada uno de los capacitores. Pero uno puede elegir. Por ahí usualmente es el emisor. Pero uno puede elegir eso. Puede elegir el dominante. Sí. Claro que después uno elige cuál era más grande de los dos en función de una relación que había que tenía que ser 7 o 8 veces mayor y ahí te quedaba el dominante. Claro, eso es, digamos, cuando vos tenés Sí, que en diseño. diseñar. Claro, acá estamos haciendo un cálculo. Vamos a ver cuál es el dominante ahora. Profe, Sí. me está haciendo ruido que el HIE esté reflejado. ¿No es que no se tendría que reflejar por estar en el emisor? Acá. No, lo que pasa es que estamos Claro. reflejando al revés. Estamos Me está viendo de dividiendo. CE. Lo estoy viendo desde C. Estoy viendo desde derecha a izquierda, no desde izquierda a derecha. Claro, y el HI está antes del emisor, entonces lo tenés Claro, que reflejar por el otro lado. claro. Estamos reflejando al revés. Ves que Ah, está bueno. dividido. Está dividido. Es importante eso, que está dividido. Está reflejado al revés, digamos. Bueno, entonces acá, reemplazando los valores, nos da que la RT1 es 24 ohms. Y la frecuencia de corte, ya sabiendo, C, ¿cuánto hace? 20 microfarados. Los 20 microfarados nos va a dar la frecuencia de corte 1 inferior, 329 Hz. Si tuviéramos que hacer el diseño, bueno, tendríamos que, digamos, dividir esta frecuencia o no, para decir igual es el dominante o no. ¿Se entiende eso? Eso sería ya en el diseño, pero ahora estamos haciendo un cálculo nada más. Hay que diferenciar bien entre cálculo y diseño. ¿Lo ven eso? Sí, profesor. Bien. Ahora para CES, ¿ven qué pasa ahora? Ha desaparecido RE.
¿Por qué desapareció re en este caso? Porque C es un corto. Claro, justamente como lo estoy haciendo por separado, lo considero un corto. Para C sub S, entonces la RT va a ser la RS más el paralelo de estas dos, la RB y HI. ¿Mm? Me da la RT2, 2320 ohms. ¿Mm? Por ende, si yo voy y reemplazo, eh, me va a dar 6,86 Hz, estos dos valores, ¿no? CS, ¿cuánto es? 10 microfarads. ¿Mm? Si yo reemplazo acá los 10 microfarads, me va a dar 6,86 Hz. Bueno, ¿lo ven a eso? ¿Está ahí? ¿Cómo va? ¿No entiende, profe? Bien, bien. Ahora para C sub C, es bastante similar a lo anterior. Acá consideramos cortocircuitos, que ni siquiera lo usamos, pero lo armamos bien al circuito equivalente. Y es la suma de RC más RL. La FL3 entonces es 25 Hz, porque C sub C, como tenemos acá, es un microfarad. Un microfaradio, 25 Hz. Y ahí tenemos ya la respuesta en baja. ¿Mm? Los tres politos. ¿Mm? ¿Cuál es el dominante? El de 329. El de 329. Claro, entonces 329. Y el de 329, ¿quién nos decía 329? Eh, El C. el C. ¿Mm? Entonces resultó la frecuencia de menos 3 dB, que está por aquí, el de 329 Hz, o sea C. ¿Mm? ¿Mm? Bien. Hasta ahí, ¿alguna duda? Vamos tratando de ir lentamente. ¿No entiende, profe? Vamos bien, Bien. profe. Bien. Bueno, acá lo que vamos a hacer, acá un chat. Bien. Vamos a hacer el circuito equivalente para frecuencias medias. ¿Mm? Bueno, acá. Bien. Vamos a hacer análisis para frecuencias medias. ¿Mm? Primeramente, hacemos el cálculo de la transconductancia. O sea, se recuerden la transconductancia que era el IEQ dividido los 25 milivoltios. ¿Mm? ¿Se acuerdan de la transconductancia? Nos Sí, da sí. 0,06 1 sobre ohm. ¿Mm? Partiendo entonces del circuito equivalente este, tenemos una relación que hay. Y vamos a hacer dos relaciones de ganancia. ¿Mm? Una entre E sub 0 y E sub I prima, y otra entre E sub 0 y E sub I de entrada, la común. ¿Mm? Entonces, la ganancia que hay, la ganancia B, la ganancia de tensión prima, va a ser la relación que hay entre E sub 0 y E sub I. ¿Mm? Vamos a separar entonces en dos partes nuestro
claro, no, digamos, Freud no usa el HI, usa otros parámetros, pero de todas formas son varios. ¿Mm? Bien, ¿dónde estaba? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para hacer el primer análisis? ¿No? La E sub 0 es igual a la fuente de corriente, que es sub m, por BBE, por el paralelo de RC y RN. Despejando, la B sub BE prima me da el primer término que necesito saber. Ahí se lo ven. Sí, profe. En otros libros también saben hacer la tensión BE con la tensión colector emisor también. BCE. Sí, por ahí yo lo que traté, yo lo leí, lo vi, y en algunas situaciones lo traté de llevar a la forma que se usan todos los otros ejercicios que nosotros tenemos. Así Ah, tenemos pero si una lo sola. hacemos de esa forma no estaría mal tampoco, porque al final del cabo quedaría lo mismo. Sí, sí, de lo mismo. O sea, en realidad Freud como que lo encara de otra forma, pero está bien de otra forma. ¿Mm? De las dos formas. De hecho, dan los mismos resultados, lo expliqué en su momento. ¿Mm? Es como que representa lo mismo de otra forma. Bien, entonces acá la relación entre BB por I va a ser igual a 1. ¿Mm? Porque digamos que en este análisis lo que vemos, a ver, acá ahí está. La relación entre B sub B dividido EI es igual a 1. ¿Por qué? Porque en este análisis nosotros asumimos o planteamos que RBB, que era la resistencia óhmica de base, es igual a 0. Era prácticamente un 1. ¿Mm? ¿Lo ven? Entonces, E sub I es igual a B sub BE. Entonces, esa relación es igual a 1. ¿Mm? La ganancia, entonces, es igual a multiplicando 89.68 por 1 es prácticamente 90. 90 negativos, ¿no? ¿Puedo eso? ¿O lo puedo explicar de nuevo? Estoy considerando RBB igual a 0. ¿Mm? ¿Entendió, profe? ¿Se entiende? Bien. Ahora, si yo considero a RS, la resistencia del generador, ¿qué me da? ¿No? El primer término es prácticamente lo mismo, o es lo mismo, 89,68. El segundo término, que tengo que relacionar? B sub B dividido I. ¿Y de dónde sale, no? Esta EI dividido la RS, ¿eh? En paralelo con la RB y la RB, ¿m? ¿Eso que me da? Me da una corriente. ¿M? Esa corriente multiplicada por este paralelo, por, por este paralelo me da la tensión. ¿M? Bien. A eso lo pueden ver, cómo se relaciona el B sub B dividido el E sub I. ¿Eh? ¿Mm? El E sub I dividido toda el E sub I dividido toda la malla esta
¿Mm? Luego, a eso me da una corriente, una corriente, y esa corriente lo multiplico por la tensión. ¿Mm? ¿Lo pueden ver eso? Sí, profe, en los dos casos quedaría RBB igual a 0, ¿cierto? Sí, en los dos casos estoy considerando RBB igual a 0. ¿Mm? Y ahí vemos que la ganancia, hay una caída de la ganancia, se nos cae 51. Vemos entonces que al colocar un generador no ideal, tenemos la pérdida de ganancia. ¿Mm? ¿Mm? Estamos. Hasta ahí, ¿cómo lo ven? Hemos hecho el análisis en baja y el análisis en media. ¿Se ve? Sí, sí, se entiende, profe. Bien. Ahora vamos a hacer un análisis de alta frecuencia. ¿Mm? ¿Se acuerdan del HIE? ¿No? Que es prácticamente igual al RBE. ¿Se acuerdan de que nosotros estamos considerando que la RBB es prácticamente cero? Partiendo de esto, nosotros podemos saber cuánto vale el HIE con estas fórmulas que habíamos visto en ¿Sería el, el inverso de la transconductancia, sería? claro, el HIE. Es el HIE, sí. Y ahí tenemos, pero ahora en este momento nos está dando, bueno, que es la inversa, pero 1582 ohms. Bueno, lo he calculado de nuevo aquí. ¿Mm? Bien. Luego, considerando la RBB despreciable, ¿qué tenemos que hacer ahí? Calcular la RBB, no, mejor dicho, la RBE mayúscula. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. La RBE mayúscula. Entonces, nosotros tenemos que partir desde la RBE minúscula en paralelo con la RBB, la RB y la RS. ¿Mm? Como acá hemos despreciado la RB nos da 562 ohms. ¿Mm? También para este análisis vamos a considerar las capacidades de alambrado del transistor, que son las capacidades que hay con los microalambres de conexión que van desde el sustrato interno del transistor hasta la pata externa. Eso no lo habíamos hecho antes, pero en este cálculo lo vamos a hacer. ¿Mm? La CW de entrada es de 6 picofaradios y la CW de salida es de 8 picofaradios. ¿Mm? ¿Se acuerdan de la definición de lo que era la capacidad de Miller también? Que nos va a hacer falta. Sí, profe. Bien. La capacidad de Miller es la CBC, entre paréntesis, 1 más la transconductancia por la RL'. La RL' en este caso es RC más RL. La resistencia del colector y la resistencia de la carga. ¿Mm? Bien, Claro, y ahí, profe, utiliza directamente la ganancia sin RS. claro, en este caso uso la ganancia sin la RS. Ujú. Bien, entonces la capacidad de Miller, ¿cuánto nos va a estar dando? ¿Mm? Que es un equivalente acá.
la capacidad de Miller nos va a estar dando 364 ohm. Perdón, 364 picofaradios. Utilizando esta fórmula, ¿no? O la ganancia también podemos usar. ¿La ven? Ahí ya tendremos la capacidad de Miller. Pero ese es el capacitor de la salida. Claro. La capacidad de Miller. Luego también tenemos que tener el CBE, que acá lo tenemos, ¿no? El CBE. Nosotros vamos, digamos, Miller nos dice que esa capacidad queda en paralelo con la capacidad base emisor del transistor. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, la capacidad total, vamos a sumar la capacidad de alambrado de entrada, la capacidad de Miller de entrada y la CBE. Y ahí nos va a dar una capacidad total. ¿Mm? ¿Lo ven eso? Antes nos consideramos la capacidad de alambrado en ejercicios anteriores. ¿Mm? ¿Y ese sale de hoja de datos también, profe? Sí, puede ser que la hoja de datos se nos dé. Son valores típicos, 6 picofarads. Pero eso es una capacidad intrínseca dentro del capacitor, dentro del transistor. ¿Mm? Es el pequeño alambrito que hay desde la juntura hacia el exterior. ¿Lo ven a eso, no? Eso nos tira a una capacidad parásita. ¿Mm? Entiendo, profe. Ok. Bien. Bueno, luego, la capacidad de la frecuencia de corte superior debido al circuito de entrada, ya teniendo los datos, la RB y la capacidad total 1, nos da 697 kHz. ¿Mm? Luego, la capacidad de Miller debido al circuito de salida está dada por el CBC 1, el CBC entre paréntesis 1 menos A dividido, perdón, a ver, 1 menos 1 sobre la ABM. Reemplazando los valores que tenemos en la hoja en el ejercicio, nos está dando 4 picofarads, la capacidad de Miller debido al circuito de salida. La capacidad total debido al circuito de salida va a estar, va a estar dada por el circuito o la capacidad del alambrado de salida, la capacidad de Miller de salida y la C sub C. ¿Mm? Eso también lo teníamos en el ejercicio. ¿Mm? Haciendo la sumatoria de estos tres, la capacidad total 2, que es debido al circuito de salida, es de 13 picofarads. ¿Mm? Y la resistencia de salida está dada por el paralelo de RC con RL. ¿Mm? Y nos da 1419 ohms. Entonces la frecuencia de corte debido al circuito de salida, reemplazando todos los valores que hemos estado calculando hasta recién, nos va a dar 8,6 megas, bastante más alta de lo que es la anterior. Por eso muchas veces no se la toma en cuenta. ¿Por qué? Porque la dominante está en 697 kHz. ¿Mm? ¿Lo ven ahí? Claro, profe. Nosotros en el teórico directamente calculábamos la que era a partir del capacitor de salida y tomaba la de Miller nomás. Creo que las de entrada no las tenía en cuenta. Acá hemos tomado las de entrada y las de salida y vemos Claro, que la otra está mucho más allá. Y por eso por ahí no se la toma en cuenta, pero bueno, acá es para mostrarle que existe, que está.
¿Se acuerdan ¿se acuerdan de la F beta? Sí, profe, que viene con FDT para sacar el capacitor. No, la F beta es la frecuencia de menos 3 dB que sucede debido a cortocircuitar el modelo equivalente del transistor. Claro, pero sirve para sacar la capacidad esa. Sí, pero esa frecuencia beta está debida al análisis de un modelo que es la de cortocircuitar el colector emisor de salida. Claro, A ver sería la si lo forma explico práctica, digamos, en la práctica de cómo calcular de el forma capacitancia. rápida. Sí, bueno, pero digamos, vos tenés que tener esos datos si lo querés saber a la frecuencia. Ponele, si vos sabes la F beta, podrías calcular la capacitancia. Sí, a eso te referís. Si vos conoces la F beta, vos sabés, podés calcular las capacitancias estas. Claro, sí, sí, eso me refiero. Vale. Sí, entonces, pero nosotros ahora lo estamos calculando con los valores que ya habíamos calculado anteriormente, ¿no? La RBB, la RPE, la CBE y la CBC, y nos da la F beta 2,5 MHz, bastante alto, pero es un modelo teórico, ¿no? La frecuencia de transición, ¿se acuerdan que era la frecuencia de transición? Está cuando la ganancia es 1. Claro, cuando la ganancia es unitaria, cuando ya el transistor o el modelo del transistor no puede amplificar más. ¿Mm? Y en base a la frecuencia de transición, nosotros podemos hacer un marco teórico que es el producto de ancho de banda. ¿Mm? Que es la ganancia por el ancho de banda que tenemos. Con esta información, nosotros podemos deducir que, por ejemplo, en este caso, que digamos que puede producir, digamos, a una frecuencia de 252 MHz, pues el transistor nos va a dar una ganancia de 1. Y a 1 MHz nos puede llegar a dar una ganancia de 252 veces. ¿Se entiende ese producto ancho de banda que es constante? Profe, FB también se puede sacar con el HFE por la raíz 2, ¿no es cierto? ¿Cómo es el raíz 2? ¿Con? El F beta se puede sacar con la ganancia también en el HFE por la... Claro, para el modelo con el beta del transistor. Claro, Está relacionado. Sí, me tendría que dar lo mismo, ¿cierto? Por raíz de 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? ay, no lo veo lo que preguntas. Están relacionadas las dos ganancias, las dos No, frecuencias. no, sí, pero digo, en vez de hacer ese cálculo con los capacitores, digo directamente, si tengo la ganancia del HFE, lo multiplico por 1 sobre raíz de 2 y me tendría que dar esa frecuencia, FB. Sí, así. Sí, se confundió lo que voy a decir. Bien, ahora Eduardo pregunta dónde se puede bajar el Floyd. ¿Se acuerdan que yo les había dado un link de Drive? No sé si alguno lo tiene, el link de Drive ese, que lo puedo bajar, poner acá en el chat. Ahí me fijo si lo encuentro, profe. Ahí capaz que un compañero lo baje, lo pase por el chat. No lo tengo yo a mano. Bien, hasta ahí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es otro ejercicio. Hemos repasado un poco potencia, un poco de respuesta en frecuencia. Y ahora, esto lo cierro. Ahí está, ahora Profe, lo ¿todos estos paso. archivos los sube? Sí, están subidos. Están subidos.
Buenísimo. Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Bien. Este es otro ejercicio. ¿Este lo vimos o no? No sé si se acuerdan. ¿Se los mostré alguna vez este? No, profe, No, no no, tengo profe, recuerdo, no, la no. hemos visto. Vimos nomás aproximadamente que iba a tomar así algo, un puente y un Bien, amplificador, pero no. Creo que no había tanto. mostrado algo cuando dio operacionales, profe, algo así con celda en equilibrio, pero nada más. bien. Bueno, lo vamos a repasar de todas formas, como para que tengamos una idea. Acá, ¿qué nos dice acá el problema, no? Diseñar un circuito para amplificar la señal entregada por una celda de carga que utilizará una balanza de 10 kilos de peso máximo mediante un amplificador de instrumentación. ¿Mm? Acá tenemos los datos. El voltaje de excitación del puente es de 5 voltios. 3 de las resistencias valen 12 ohm. La RS en estado de equilibrio vale 12 ohm. Pero si nosotros ponemos un peso, un determinado peso, a ver, que es para la variación máxima, o sea, que si nosotros ponemos un peso de 10 kilos, vamos a tener una desviación de 0,01 ohm. Entonces, acá tenemos que determinar la tensión de salida para el desequilibrio máximo. ¿Mm? Y cuando no hay desequilibrio, ¿cuánto sería la tensión de salida? ¿Cero? 0 voltios, ¿sí? En base a esto, tenemos que calcular la amplificación adecuada. ¿Mm? La idea es que hacerlo en dos etapas. Una, que el amplificador de instrumentación dé la primera ganancia y que luego, con otro amplificador, demos la ganancia final, digamos. Realizar un diagrama de bloques en completo. ¿Se animan a hacer un poco las primeras condiciones, calcular el desequilibrio y ver qué ganancia haría falta? ¿Lo quieren ir haciendo como para que sea un poco más interactivo esto? Sería mejor, profe, que lo repasemos como veníamos, me parece. Bueno, Porque también me como, quedan otras preguntas para hacer por eso. bien, bien, lo hacemos así. Bueno, la idea entonces, vamos a calcular el desequilibrio, ¿no? A ver, lo tengo hecho acá. No. Vale. A ver si se ve bien. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente hacer el cálculo de estas dos resistencias con el desequilibrio, ¿no? La tensión de desequilibrio es de 1.04 milivoltios. ¿Mm? Yo calculo la corriente en cada una de las mallas, calculo los voltajes, ¿Mm? Y me dan la corriente de desequilibrio de 1.04 voltios. ¿No ven eso? Sí, sí, se ve, profe. Bien. Entonces, yo para un peso máximo tengo una tensión de desequilibrio de 1.04 milivoltios. Entonces,
lo que yo planteo y lo que decía ahí el circuito, un diagrama en bloques, ¿no? Aquí yo tengo que plantear mi amplificador de instrumentación y yo lo he hecho un diagrama en bloques único, pero ustedes lo deberían hacer con los tres operacionales, ¿no? Y poniendo la relación de resistencias tal que nos dé una ganancia de 1000 veces. ¿Mm? A la salida, luego de esas 1000 veces, vamos a tener, para una desviación máxima o un peso de 10 kilos, vamos a tener un 1,04 voltios. ¿Mm? ¿Lo ven a eso? Nuestro primer amplificador de instrumentación nos va a amplificar 1000 veces. Entiendo, profe. Bien. Luego, Profe, ¿esa es la única condición para el amplificador de instrumentación? ¿Que tiene una ganancia de 1000 veces? no, acá yo en el ejercicio no les digo la condición que tal o cual amplifique, pero uno al diseñar tiene que decir, bueno, yo decido que la primera etapa amplifica 1000, la segunda me va a amplificar 3,1 veces. Pero ustedes tienen que hacer más o menos el equilibrio. Yo puse por un valor típico, bueno, amplificamos la mayor cantidad de veces con el amplificador de instrumentación y luego hacemos el ajuste por ahí más fino con el amplificador no inversor. ¿Mm? Luego de ahí, si uno quisiera, podría hacer un filtrado, pero no lo dice el ejercicio, y va a un microprocesador. Esa más o menos sería la, la condición. ¿Mm? No sé si, ¿qué más decía acá el ejercicio? No, no decía mucho más, pero la idea era, vamos, como interactuar entre todos, pero por eso en un poquito Claro, corto, y pero... sí o sí hay que graficar los tres operacionales, profe. Y digamos que para el Porque eso ya examen, André literal sí, y también. claro, ya viene integrado, pero la idea es que en el examen ustedes sepan lo que es la amplificador de instrumentación. Porque por ahí dibujar el triangulito ya como, no, sería pues, en el examen Claro, ustedes y las tienen que resistencias dibujar. ponemos todos igual, ponemos R directamente igual. Claro, ¿se acuerdan de, a ver si yo tengo acá, vamos a repasar un poco con el trabajo práctico 3, a ver si lo tengo. Así me da bola. Bien. No sé qué carajo le pasa. Voy a cerrar voy a cerrar todo y ya, porque abra de nuevo. Profe, quizá apagando el video de su cámara tenga un poco más ancho de banda. Ah, pues sí, bueno, ahí puedo, porque está medio, está como que no quiere reaccionar. Bueno, ahí se cerró. Ahí está, vamos a ver si te vuelve ahora. Si no, se apago mi video. Tengo muchas cosas abiertas, ¿no? Se acuerdan de este amplificador de instrumentación? Acá nos damos cuenta que son todas resistencias puras, ¿no? Estas resistencias tienen que ser iguales, ¿no? Estas relaciones, para que esta ganancia no esté afectada. ¿Mm? Y solamente la ganancia de mi amplificador de instrumentación dependa de la relación de R2 o Z2 dividido Z1.
¿Se acuerdan de eso? Este es un amplificador diferencial. Y lo hacemos que sea de ganancia 1. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Puede repetirlo, profe? Sí. De que esta es la función de transferencia. Vamos a hacer cuenta que son todas resistencias, ¿no? Y es la relación entre la salida y la tensión diferencial que hay en la entrada. El milivoltio. ¿Mm? O mejor dicho, el 1,04 milivoltios. ¿Mm? Acá hay 1,04 milivoltios. Estas resistencias las hacemos todas iguales para que este amplificador diferencial no tenga ganancia. Y que la ganancia del amplificador de instrumentación solamente dependa de Z2 y Z1. ¿Se entendió? Sí, Bueno, ahí pues, bien. La entrada sería entonces por ambas entradas entran los 1,04 milivoltios. claro, mira, vamos a ver ahora el dibujito. A ver, lo tengo acá. Así, bueno. ¿Ves este punto? Y ese punto, ¿no? En este dibujo sería Sí. S2 y S1. A ver, si no. S2 y E1. ¿Lo ves? O sea, acá en vez de poner el SG o el humano, ponemos el puente. Entonces, ¿lo puedes ver? Sí, sí, perfecto. Bien. Gracias. No, por favor. Bien. A ver. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio. ¿Qué me quieren decir? Con esa función de transferencia le ponemos la ganancia que nosotros querramos y después ajustamos la del no inversor Claro, y estaríamos, ¿no? claro, con eso tenemos que calcular la relación. Vos fijás una resistencia, la R2, por ejemplo, y después, digamos, despejas y sacas la ganancia, digo, la resistencia de... ¿Mm? Acá voy a tener la ganancia, ¿no? Y vos con estas relaciones, pues fijas una de resistencias y la otra la despejas. Acá pones 1000, por ejemplo, y después y ahí pones 10K y despejas la otra resistencia. No sé Claro, si bien, perfecto. bien. No sé si tienen alguna consulta con respecto a este. No, Recuerden que ninguno. puede haber, recuerden que después se les puede pedir en el examen que pongan un filtro o no. ¿Mm? No les voy a pedir filtros intrínsecos. Claro, Este, sí, los filtros eso es fácil, digamos, con la presión del claro, sí, capacitor y sí, el sí. capacitor, ¿no? Claro, sí, sí. Y de primer orden. ¿Un Bien. circuito de Sí, relleno sí. más, profe? Sí, con operacionales. ¿Mm? Como están acá, por ejemplo, a ver, más adelante están. ¿Se esto? ¿Eh? Acá tenemos un filtro pasabanda, digamos. Claro, a eso yo me refería, pero Entonces, con ganancia. ¿Mm? Sí, sí, con eso. Bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? sobre esto no, profe. Bien. Bueno, entonces lo cerramos. Profe, hay otro Y se ejercicio en queda. la guía 3 también, que da unas señales de un escalón y el tiempo. Me gustaría ver también. En la guía 3. A ver, ubicado en qué ejercicio. ¿En qué guía es? No, en la unidad 3 Ah, en la carpeta de prácticos está un ejercicio. ajá, a ver. A ver. eh, así me ubico cuál ejercicio es.
Vamos a entrar. Unidad 3. Prácticos, ¿no? Acá sería, Sí, profe, respuesta en frecuencias. Es arriba la carpeta, ejercicios arriba. ahí. Eso es como es una carpeta esta. Pero ¿cuál de todos? ¿Era el primero, capaz, profe? O, Esta actividad única sí, virtual. ese. Sí, A ver, creo que ese es lo que tengo. A ver, ¿cuál era? Este que acabamos de ver, me parece. no, no, no era ese, profe. No, 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 no es ese. A ver, ¿Puedo compartir pantalla, profe? Yo lo tengo a mano. El ejercicio. ah, a ver, que vos compartas pantalla. Sí, ahí vamos, Sí, sí, para. puede ser. Sí, sí, ahí voy, para. Ahí, para Ezequiel. Acá, Ezequiel. A ver, ah, Confitrón. Ezequiel, sí. Ahí podrías, Ezequiel, compartir pantalla. Sí, ahí comparto. Creo que ese es. Tengo un montón de cosas abiertas. Claro, es serio, profe. Ah, claro. Cada vez digamos, la parte teórica. Claro. Claro, Sí, sí, pero no, la primera parte, ¿cómo lo Ah, resolvería? ¿Sería 0,35? ¿Sería sobre la diferencia entre tiempos? la primera parte. Sí, el primer ejercicio. El segundo no sé cómo resolver. Ujú. Sí, mira, digamos, se lo está dando, ustedes están con el profe Olmos, ¿no? Con el ingeniero con Olmos. Celran tenemos nosotros. Ah, sí, mira, no estoy muy eh, para poder ayudarlos en digamos. Es que por ahí, lo más conveniente sería que les pregunte a mi tiro Celdrán. ¿Sí? Porque este es más bien, se ve en la parte teórica. ¿Sí? Bueno, no saldría nada de eso en el parcial. Esto no, lo que sale del parcial es lo que estoy yo. ¿Sí? Ah, No, genial. Gracias. esto es, digamos, de la parte teórica, que por ahí lo más conveniente es que pregunten a mi tiro Celdrán. ¿Sí? Ahí dejamos. Si quieres, dejar de compartir ese film. Sí, no sé cómo dejar de compartir. Hay un botoncito rojo. Ah, ya lo vi. Ahí Gracias. está, bien. Bueno, ahora quería darles otro ejercicio más que tiene que ver con el. eh, a ver, tengo que compartir pantalla? No. Que se los dejo planteados. Se los dejo planteados.
No lo tengo resuelto, pero lo vamos a ir resolviendo. Esto es un poco más interactivo. A ver. Mm, Profe, y los ejercicios que estuvimos viendo hasta ahora, ¿en dónde los subió? están en la web todo. Son las actividades áulicas. Por ejemplo, acá. Actividad áulica 3. ¿Mm? No pueden ver. Cada unidad temática va a tener una actividad áulica. ¿Mm? No sé si pueden revisar si lo ven. Profe, de la unidad 4, unidad temática 4, no vimos nada, ¿verdad? A ver. Porque esa es la carpeta vacía. Claro, no, ese tema, digamos, no doy yo, digamos, práctico. Y por ende no va en el parcial. ¿Mm? Fuente, profe, Eso, va a ingresar algo en el parcial, digamos, algún cálculo ¿de qué cosa? de fuentes. No va a fuentes. No, no. Entonces, Ahora le da, realimentación, potencia y, perdón, instrumen- respuesta en frecuencia y potencia, digamos. claro, sería instrumentación, respuesta en frecuencia y potencia. ¿Mm? Sí, por los prácticos que hemos visto. No, no les voy a tomar nada más raro. Ahora, ya un ratito, se los voy a dar. Les voy a dar un resumen. Bien, ¿qué más? Eh, a ver, esto. Yo les voy a dejar planteado ahora este ejercicio. ¿Mm? ¿Se animan a tenerlo, darle a irlo haciendo? Si surgen, vamos a estar unos minutitos y después yo les voy a ir diciendo lo que es el parcial. ¿Se animan a irlo encarando? RC de entrada es el sub 1, RC de salida es el sub 3 y el capacitor de puenteo es C2. ¿Mm? ¿Se animan a irlo planteando un poquito? Voy Sí, a profe. poner, voy a pausar la grabación, porque después subirla es un problema, algo tan grande. Bueno, Si puede dejar ahí, profe, la pantalla apuntando un circuito, mejor. si no, que toque un botón mal para. eh, bueno, No, igual se está viendo bien. bien, pausa la grabación. A ver, ahí está. Lo quieren ir haciendo, el que se anima, y yo tengo más o menos los resultados de las frecuencias. Hagamos las frecuencias, nada más. Hagan los circuitos equivalentes y comparemos. Mientras tanto, mientras el que desee lo puede ir haciendo, ya lo han copiado el ejercicio, yo espero un ratito.
RC, profe, se refiere a la frecuencia. ¿Cuál? RC, No, ¿es la el, frecuencia? no, el circuito de RC de entrada. Digamos que nosotros hacíamos, ahora que hacíamos bueno, sí, vos calculás la frecuencia en base a la RC, eso es la pregunta. Sí, o tenés que calcular en base a la red total y, y la capacidad que ya la tenés de datos, 0,1 micro, por ejemplo. ¿Mm? Ah, bien, ya entendí. Ah, bien, bien. O sea, sería, o sea, nosotros calculamos la frecuencia igual a 1 sobre 2pi por RC. El valor Claro, que nos pide es el RC claro, solo. esa es la, digamos, esa forma de decirlo, me parece que lo dice Floyd, y se lo quise también compartir. Gracias, profe. Sí. Puede ser, profe, que uno dé 4289 Hz. No, no, es muy alto, eso no, no. No, 4000 Hz, no. No, no. Eh, no, me refiero no sé si vos estás calculando la frecuencia en baja o en La alta. entrada, no, la baja del C1. No, no, C1, a ver, yo lo Claro, tengo porque acá. quedaría RS compararlo con RB y HIE en serie con RE1. 100 nanofaradios esto, ¿no? Uno da 318 Hz, acá dice un manual, y me da igual a mí. 318 Hz. No sé dónde podrá estar el programa que te dé tan alta. Capaz que es un error de paralelos o algo así. Profe, ahí lo que sería el HIE y el R1 estarían afectados por el HFE, ¿no? Los tendríamos que dividir. Sí, sí, bueno, digamos que en el circuito equivalente. Sí, en el circuito equivalente. En base a esto, vos tenés que generar los circuitos equivalentes. No, me refiero por el reflejo que hacíamos a la hora de considerarlo a partir de Sí, C1, te quedaría claro, dividido. claro, eso tiene que ser el reflejado Ah, pero el dividido. reflejo se hace cuando se calcula con C2, profe. No, en Claro, ambos, o sea, y en C1, en No, C1 en tenés que C1 no. reflejar R1, me parece, claro, que está después del emisor. claro, acá tenés que R1, ¿ves? No está desacoplado R1.
Tenés que tener cuidado con eso. R2 Claro, está desacoplado. ese solo nomás está Claro. hay que multiplicar. Claro, tenés a R2 se desacopla, pero R1 no. ¿Mm? En cuenta de eso, ¿no? Este, el de salida 50 Hz, a ver. Sí, está bien, me da igual. 50,7. Y el último tendré que estar dando ese sub 40 Hz. No se confunde. ¿Mm? Puede ser que dé 37, o sea, capaz es un tema de numeración. El de C3, ¿no? C3. Ese sale. Sería RC para irlo con RL, sería nada más. Claro. Ujú. Y ese te queda 209, queda con 78. Déjame verificar acá, lo tengo el número. No, vos decís, me dijiste paralelo. No, sería la suma, RC. RC Sería más RC RL. ¿No estaría en RC, paralelo? no, digamos sumado. Acuérdate, vos estás como abriendo el circuito. A ver, si lo tengo acá. Déjame buscar de nuevo. No, no. Tengo un ejemplo. Acá. ¿Lo ves? Era la suma de Bien, RC bien. más Ahí RL. está. Ujú. ¿Cuánto Claro, le sí, dio ahora sí usted? sí, me quedó 50,76. Está bien. Bien. Bueno, luego, después si quieren, vean la ganancia. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo va a ser el parcial. ¿Quieren? Está bien, profe. Bien. Vámonos, en general, ¿tienen alguna consulta más? Antes de empezar con
cómo va a ser el parcial y todo. Profe, cuando dice acá la ganancia a frecuencia media es sin la RS, ¿no es cierto? O con la RS. Eh, Ahí lo puedes hacer con y sin RS, como si en el ejercicio. Y así comparas. Y ves que con RS la ganancia va a disminuir. Y ahí, digamos, si uno toma lo que dice la consigna, sería con RS, porque no hay nada que diga que es sin RS. ¿Se entiende? ¿Entiendes? Bien, bien. Bueno, gracias. Bueno, ahora eh, vamos a ver lo que es esto de parcial. ¿Mm? El segundo parcial, ya todos sabemos, es a ver si acá hay alguien que dice algo. 319. Sí, está bien. 318 me dan. Bien. Bueno. Esto lo voy a grabar, así queda. Está grabando. Bueno, el parcial es el Todavía no 13 está de... grabando, profe. No estoy grabando. A ver, bueno, ahí grabo. Reanudar grabación. Ahí está. Está. Ahora sí, Bien, profe. bien. El segundo parcial práctico va a ser el 13 del 10, o sea, la semana que viene. Empezamos a las 18:15, terminamos a las 20:30. Obviamente, si alguno tarda un poco más, yo me quedo, no hay drama. Será vía Zoom. Se debe tener cámara web. Es importante, una sola cámara, no pido más, que esté enfocada, bueno, hacia ustedes y si es posible hacia la hoja. Traten de ver eso. ¿Mm? ¿Qué tema vamos a tomar? Respuesta en alta y baja, lo que acabamos de ver, amplificadores de instrumentación, la función de transferencia, recién vimos la función de transferencia, ¿no? Aplicaciones de los amplificadores operacionales, acondicionadores de señal, recién vimos algo de acondicionamiento, y amplificadores de potencia. Esa sería la temática. ¿Mm? Sería que con que estudien los prácticos que han hecho en el segundo semestre y los ejercicios de respuesta en frecuencia, estaremos bien. Perfecto, ¿Será? profe. ¿Cómo? Solamente práctico, digamos, ninguna pregunta teórica, todo lo que hemos hecho, digamos. Sí, sí, sí. Miren, si ustedes hicieron los prácticos, renegaron con los trabajos prácticos y esas cosas, no va a haber nada raro. A lo sumo, qué sé yo, puede salir el cálculo de un integrador, pero más de eso, eh, no hay. No, pero los integradores en el primer parcial, entonces no va a haber integrador. Así que lo que ven acá, es nada más que lo que va a aparecer, ¿no? El práctico 3, 4 y 5 y los ejercicios de respuesta en frecuencia que acabamos de ver. Van a ser uno o dos ejercicios con una tarea de resolver, ¿no? La modalidad va a ser por V, donde se descargará el parcial, como hicimos en el semestre pasado. Luego de resolverlo, se sube el V y me lo mandan por mail. Traten de que el parcial sea con hoja blanca, por favor. ¿Hasta ahí alguna duda? Puede ser cuadriculada, digamos, la hoja, profe, o sí blanca lisa. Y si podés, blanca. Si te resulta más cómoda, bueno, cuadriculada. Está bien, no hay problema. Luego, la semana del día 20 y la del 27 van a ser los recuperatorios para los que lo necesiten y al mismo tiempo van a ser los coloquios de la unidad del trabajo 3, 4 y 5.
Ustedes pueden elegir el día que más les convenga. Tienen 2 días para elegir para hacer todo esto. Yo, obviamente, que los parciales los voy a tratar de corregir durante ese fin de semana. Y lo sumo el lunes, van a estar subidos. Subida la nota. Por ejemplo, yo les tomo el parcial el 13. Yo como mucho ya el lunes 18 tienen que tener ya su nota. ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Cómo va a ser los recuperatorios y los coloquios? Los coloquios van a ser la misma modalidad que antes, ¿no? Por UE con Sí. preguntas así. Claro, sí, y recuerden, los coloquios los tienen que hacer todos. Y ustedes tienen 2 días para hacer el coloquio, 2 días para elegir. El recuperatorio lo hace el que lo desee. Por ejemplo, si uno se sacó 5 y 6 y quiere recuperar para llegar al 6, lo puede hacer. ¿Es promedio, profe, o Y con tienen que las ser dos? 2 notas superiores a 6. Sí, para poder promocionar. No, no es promedio. Creo que se refiere si se pisan, profe, las notas de recuperatorio, Ah, si pisa el anterior. la pizza, ¿no? La pizza. Y no me pregunten que si se sacaron 5 y después se reprueban, eso no me pregunten. Es como que se pone la mejor nota de las 2 oportunidades. Si les va muy mal en el recuperatorio, queda la inicial. Pero no creo que sea así. Nunca sucede. Y si alguno de ustedes no dispone de los horarios por el tema de trabajo o alguna otra cosa, me manda un correo electrónico y coordinamos una fecha. ¿Estamos? Buenísimo, profe. Yo, bueno, llevo generalmente muy jugado, a veces por el tema de colectivos, cuando voy viniendo. ¿Hay algún No problema? te, ¿Me conecto un par de minutos tarde? no te hagas drama con eso. Y si hace falta, te da más tiempo. ¿Estamos? Sí, yo No, voy a tratar no, de no salir quiero. más temprano o pedir el día, pero Dale. Sí, sí, no, pero no quiero que se hagan drama con el tema de que si no llegan, no, no quiero que eso sea el problema que les afecta a hacer el examen, que eso no sea un problema. muchas gracias, Bien, profe. no, por favor. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, si me pueden decir por acá. Pausar grabación. Bien, si no hay nada más que decir, bueno, espero también los que les falten los trabajos prácticos, que me los vayan mandando. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Esperemos que salga todo bien. Nos vemos, Ok, profe, que profe. ande bien. Muchas No, gracias. Que profe, ande muchas bien. gracias. Chao, Nos vemos, profe, buenas tardes. chao, chao. Sí, decime. Bueno, sí, no me acuerdo que hubiese rendido mal, pero si coordinamos ese día de que se rinden los coloquios, me haces acordar y yo te habilito los coloquios del 1 y 2. Dale, dale, de nada. Dale, dale. Después vos avisan. Bueno, estamos. Bueno, Chau, Disculpe, profe. señor. sí. ¿Dónde están los ejercicios prácticos que anotó, que tomo hoy en la clase? Que di en la clase? Están en la UV. Mira, por ejemplo, a ver, por ejemplo, a ver, eh, matemática 7, vamos a ver el de potencia. Voy acá, ¿estás viendo la pantalla? Sí, sí. Bien, práctico, unidad temática 5, por ejemplo. Actividad única virtual 2. Ese es el que vimos recién.
Ah, sí. Y todos tienen su actividad áulica cada unidad tiene una actividad áulica que es como la que hicimos acá, tipo, eh, como si estuviéramos en el aula repasando. Profe, una pregunta. Sí, Ok, profe. claro. Decime. Lo que nos sacamos en coloquio, las notas, ¿las subió? ¿O había una lista? Pues no me acordaba cómo nos había ido, cómo me ha ido a mí. No, no, digamos que el coloquio es aprobado o reprobado, y yo tengo Sí. una Excel que comparto con el ingeniero Celdran, que ahí te dice que si lo hiciste bien o mal, pero no tiene nota ni hace promedio con nada. Es Ah, una, bien, condi- bien, bien. es una condición para que puedas regularizar el práctico o promocionarlo, ¿no? Pero Perfecto. no tiene nota. Buenísimo, profe. Dale. Bueno, estaba entonces, si no hay nadie más por aquí que quieras consultarme, No, profe, hasta luego. Buena semana, profe, que ande bien. igualmente, nos vemos. Chao, profe, gracias. Nos Chao, nos vemos. vemos. Chao, chao.